tardes. Espero que os encontréis todos bien. Este viernes, en el sitio donde estoy, es día de fiesta y para vosotros es el comienzo del fin de semana en muchos sitios. Antes de comenzar la charla de hoy, que ya indiqué que era continuación de la charla anterior, quería, como también anuncié, hablar un poquito sobre algunos de los elementos prácticos de la meditación Zen o del Zazen. En primer lugar, citar que Zazen significa Zen sentado y no es, dijéramos, una práctica diferente de la práctica del Zen, porque la práctica del Zen es la práctica de la vida y el Zazen es también vida. Como en la charla anterior citaba, el Zazen es la expresión en la cual dejamos espacio para que el ser original, la fuente, el origen, la experiencia de vacío, todo aquello que hablamos, tenga expresión. Y para ello aquietamos nuestro cuerpo y aquietamos nuestras sensaciones y no seguimos el flujo de las emociones y de los pensamientos, sino que nos quedamos aquí plenamente en este momento. Bien, en la práctica del Zazen, el elemento de la postura física tiene importancia por motivos energéticos y por motivos fisiológicos. Hay solamente dos elementos que son importantes y que hay que observar si no queremos que el Zazen se vuelva dañino para nuestro cuerpo o no nos permita el proceso de abismamiento, que en otro momento hablaré. Uno es la verticalidad y otro es el asentamiento en el suelo. Es como si fuéramos una montaña, una gran piedra asentada en el suelo. Y como una montaña, una gran piedra no puede asentarse sobre la cúspide, sino tiene que asentarse sobre la base. Por lo tanto, nuestra base ha de ser amplia y ha de tener al menos 3 puntos. Si estamos sentados en silla, pues serían los pies y el trasero en la silla. Si estamos sentados en el suelo, serían las rodillas y el isquion de atrás. Y el segundo elemento es la verticalidad. Esto es, la curva fisiológica de la columna tiene que poder expresarse, porque si no se expresa, pues surgirán lumbagos, esto es, dolores en la espalda baja, o dorsalgias, dolores en la espalda alta o en el cuello, etcétera, si el cuello no tiene también la curvatura fisiológica y la cabeza-cuello es una continuación de la columna. También desde el punto de vista energético, hay un flujo energético que se produce en el Zazen que debe ser armónico y que debe centrar el conjunto de la estructura del cuerpo. Para ello también cerramos el ciclo con la postura del mudra. Esto es la mano derecha debajo, la mano izquierda encima, los dedos gordos tocándose, no apretándose, sino tocándose, como si, se suele decir, se sostuviera una hoja de papel entre medias. Esta postura, en que puede algunos pensar que es incómoda porque parece que está colgada apoyando los dedos meñiques por debajo de
del ombligo, en lo que se llama el jara, en la tradición oriental, puede ser ayudada con un pequeño apoyo en un pliegue de la ropa, eh, pero también es una postura de atención. Y también cierra el ciclo energético, el ciclo menor, las piernas y el conjunto del cuerpo cierra el ciclo mayor y las manos y los brazos cierran el ciclo menor. Y se genera una figura armónica en quietud, reposada. El, la boca está cerrada, la lengua tiende a irse a la parte superior de la boca, pero no se hace ninguna fuerza de ningún tipo. Los ojos están entornados. Esto a algunos practicantes les cuesta porque están acostumbrados a meditar con los ojos cerrados. Solamente el que os acompañe, el guía, debe juzgar un poquito con vosotros esto, pero de principio se trata de estar pragmáticamente aquí, estar en este momento, hacer ejercicio con el cuerpo. Y para ello, al principio, si no estáis acostumbrados, tener los ojos reposando en el suelo a 45 grados, de forma entornada, sin mirar absolutamente a nadie, es una forma de estar presentes aquí en esta habitación. Y la cabeza está alta, sin estirar, un poco el mentón retraído. Eso es como si nos tiraran de aquí hacia el techo y entonces nuestra postura tiende a ponerse recta. Y esa postura es una postura de alerta, pero también reposada, que se puede mantener durante tiempo, durante bastante tiempo. Entonces, esta es la postura física del zazen. Para sentarse en el suelo conviene tener un cojín duro que no se aplaste cuando nos sentamos, con se suele decir una altura de unos 6 centímetros, para que la columna adopte postura fisiológica y la pelvis se vuelve un poquito hacia adelante. Para ello nos sentamos en el borde. Y por eso, si os sentáis en silla, es bueno sentarse en el borde de la silla y también adquirir esa postura de que la columna está libre, apoyada hacia adelante. Solamente si tenéis dificultades en la columna, apoyaturas hacia atrás, en el respaldo de la silla, con un cojín en la parte lumbar, puede ser necesario o conveniente. Si os sentáis en el suelo, utilizar una manta o un sabutón, un algo mullido para que las piernas puedan reposar. Y la temperatura no tiene que ser ni mucho frío ni mucho calor. Con esto os he indicado los elementos más básicos de la postura física. Seguiremos con este tema en otro momento. Bien, pues volvamos a la charla de hoy. He dicho que es una continuación de la charla de la semana pasada. Dijéramos, como sabéis, estamos hablando del Maestro Jesús, del Maestro Siddhartha, y en la anterior comentamos el tema de la estrofa sobre la forma y el vacío que aparece en el Sutra del Corazón, en el Prajnaparamita Sutra. Y hoy lo vamos a hacer utilizando textos de la tradición de Jesús de Nazaret. Y voy a utilizar un texto de Tomás 13 que corresponde al, dijéramos, el Evangelio de Tomás que apareció en el año 1945 en Nag Hammadi. Quisiera hacer una advertencia a aquellos que os resulta extraño estos textos, porque no son los que nos han enseñado de pequeño cuando aprendíamos el Evangelio. Y no lo son porque, o bien si somos muy mayores, no se habían descubierto, aunque el Evangelio de Tomás sí aparece en el Códice Osirrinco, que es un códice que se descubrió
en el siglo XIX, final del siglo XIX, y que data de finales del siglo I, si aparece un poco de ese texto, y, pero la Iglesia católica reconoce solo los textos canónicos, que son los 4 evangelios, y los demás textos o bien no comenta actualmente sobre ellos, como son los textos de Nag Hammadi, o son considerados heréticos. De hecho, en el siglo III, los textos gnósticos, del cual esto corresponde, fueron considerados heréticos. Sin embargo, es bueno conocer que los discípulos de Jesús de la primera y segunda generación escribieron no menos de, en todos parciales o totales, no menos de 100 evangelios, de los cuales fueron recopilados algunos y nos han llegado pues muy pocos de ellos, pero algunos dan unas versiones frescas, diferentes a la que existía, a la que se plantea en los evangelios canónicos. Especialmente estos textos de Tomás, que están escritos en copto y parecen ser una copia de un texto anterior, son escritos en copto del siglo IV, son una copia de un texto anterior que podría tener la misma antigüedad que la fuente Q, que es dijéramos el texto más antiguo que se reconoce, fuente Q, que es de donde sacaron muchos elementos el texto de Mateo y el texto de Lucas. Y por lo tanto, desde una perspectiva abierta, hay que aceptar que el texto de Tomás tiene tanto derecho a ser conocido y a ser comprendido como los textos anteriores. Es un evangelio de dichos, no es un evangelio cronológico como los canónicos, y esto que vamos a comentar ahora es un dicho del texto de Tomás y que hace un paralelismo de glosa con la charla anterior. Jesús ha dicho a sus discípulos: comparadme con alguien y decidme a quién me asemejo. Supongo que esta pregunta, decidme quién soy yo, decidme quién dice la gente que yo soy, que aparece en el texto de Mateo y de Lucas, os sonará familiar. Sin embargo, las respuestas aquí tienen una variante diferente. Simón Pedro le dice: te asemejas a un ángel justo. Mateo le dice: te asemejas a un filósofo de corazón. Tomás le dice: mi boca es totalmente incapaz de decir a quién te asemejas. Jesús le dice: no soy tu maestro, ya que has bebido, te has embriagado del manantial burbujeante que he repartido sin medida. Y le lleva consigo y le retira y le dice 3 palabras. Ajij as-ajij. Soy quien soy, o soy el que soy. Ya cuando viene Tomás, a sus compañeros le preguntan: ¿qué te dijo Jesús? Tomás les dice: si os dijera siquiera una de las palabras que me dijo, cogeríais piedras para lapidarme, y luego saldrían de las piedras fuego para quemaros. Esto parece un poco extraño. Quiero detenerme solamente en 2 elementos. Uno, mi boca es totalmente incapaz. Mateo renuncia a racionalizar una respuesta.
a dar una respuesta en función de los tópicos que se vienen diciendo. Jesús podía compararse a muchos de los mesías que se autoanunciaban, o podía compararse a un maestro de sabiduría, o podía compararse a un profeta apocalíptico de los que existieran en aquel tiempo. Sin embargo, Mateo renuncia, al menos en su texto, dice: mi boca es totalmente incapaz de decir a quién te asemejas. ¿Os acordáis del texto de la semana pasada? La forma no es sino vacío, el vacío no es sino forma. O la forma es similar, se asemeja, es similar al vacío. Y la respuesta que da por qué pudiera ser fuente de escándalo. Bueno, porque esa respuesta aparece con esas palabras en otro texto del Antiguo Testamento, y enseguida lo entenderéis si os lo cito. En Éxodo 13:14, cuando Moisés se encuentra con Dios en forma de zarza ardiente en la subida al monte Tabor, él le pregunta, ¿os acordáis del texto este? Se quita las sandalias porque está en terreno sagrado, y allí inclinado sobre el suelo dice: he aquí que llego yo, porque Dios le manda a los hijos de Israel, y dice: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: Ajig as Ajig, soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, en los términos de los textos del del Antiguo Testamento, es el acrónimo de Jehová. O sea que Jesús, en su respuesta a Tomás, utiliza el mismo acrónimo que Dios en su respuesta a Moisés. Esto, previsiblemente, para la mayor parte de los que me escucháis, si no habéis leído el texto de los Koans, porque esto en alguna medida también se alimenta de mi reflexión en ese libro, hay un paralelismo extraordinario, yo diría revolucionario, en el planteamiento de el apelativo de quién entendemos en la tradición occidental por Dios. Es el mismo apelativo que se atribuye a Jesús. Soy el que soy, o soy quien soy. Y estos dos textos, bueno, se recogen en la teología de Juan, diciendo: para que el Padre y yo vengamos a ser uno, y vosotros seáis uno, igual que como yo lo soy con el Padre. Es un proceso de convergencia, de unidad, que Jesús plantea claramente y que se expresa en esa manifestación que aquí se realiza. Imaginar por un momento que en vez de poner forma, en vez de poner vacío, pusiéramos hijo y pusiéramos padre. Porque si os acordáis bien, el padre, o hoy también podríamos decir la madre, como apelativo que Jesús dirige a Dios, el Abba, como él lo llama, en nuestra cultura se entiende como un ser que no está limitado, eterno, sin límites,
sin forma concreta, porque si tuviera una forma concreta tendría límites y tendría final, sin principio ni fin, sin en completa perfección, sin insuficiencia, no nacido, origen y fuente de todo lo que existe, sin apariencia ni forma. Y estos términos, exactamente estos términos que aquí estoy utilizando, son los que utilicé la semana pasada para definir lo que en el Sutra del Corazón se entendía por vacío. El Hijo, saliéndonos del concepto teológico de Hijo unigénito de Dios, carácter singular de Jesús de Nazaret, y entendiéndole como el arquetipo de lo existente, el arquetipo de los seres, por eso se repite el tema de venir a ser otros Cristos, se repite el tema de igual que nosotros, el verbo se hizo carne. Esta encarnación supone adquirir límite, ser concreto en historia personal, ser nacido y muerto, ser insuficiente. Jesús tenía que beber, tenía que ir al baño, sudaba, se quedaba frío, se tapaba, se refugiaba. Ser temporal, principio y fin, y tener una apariencia concreta. Estos elementos son los elementos que citábamos en Rupa. Así que si planteamos hijo y padre como una traslación en nuestra cultura de el vacío, entonces la experiencia de vacío que hablábamos la semana pasada sería la experiencia del Abba, la experiencia del Padre, y ser forma y aceptar la forma como punto de partida sería ser hijo. Esto es ser encarnado, concreto, en este momento, ser Jesús. Y en ese sentido repetiríamos el Sutra del Corazón de la siguiente forma. El Padre no es sino el Hijo. El Hijo no es sino el Padre. El Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Todo lo que es Hijo es igual al Padre. Todo lo que es Padre es igual al Hijo. Creo que estaréis, cuando me estás escuchando en este momento, empezando a entrever la tremenda magnitud de esto. Yo soy forma, soy hijo, en la misma forma en que Jesús era arquetipo del ser humano. Pero de igual forma que él manifiesta Ahig, as Ahig, esto es, soy el que soy quien soy, está manifestando soy el Abba también, al mismo tiempo. No soy en algún momento ser encarnado y limitado y luego posteriormente simplemente ser el Abba, esto es, ser no separado de lo que es el Padre, sino lo soy al mismo tiempo. Al mismo tiempo soy no nacido y al mismo tiempo he nacido y tengo historia temporal. Es un salto demasiado grande.
A veces nos contentamos con pensar que Jesús es el ser perfecto por excelencia, el ser humano perfecto por excelencia, y que su historia es singular. Por eso es el Redentor y en la teología ortodoxa tenemos que partimos del dualismo. Esto es, aceptamos de entrada un Dios otro, superior, separado, infinito, y una criatura, limitado, imperfecto, temporal. Y aceptamos un salto de de la figura divina en su encarnamiento singular en la figura de Jesús. Y esta es la teología de la redención, la teología ortodoxa. Pero no es esto lo que yo intuyo. No es esto lo que está en la mano de la experiencia de todos nosotros. Efectivamente, el planteamiento del camino místico en la corriente occidental empieza casi siempre en el dualismo. Empieza en el reconocimiento como criatura, como ser separado, como ser concebido, creado con un nacimiento y un fin, y intenta acercarse en un proceso unitivo. Para ello se parte, como he dicho, del Padre, de la figura divina, como el todo otro. Ser superior separado. Que no se identifica con las criaturas. Es como si en esa tradición fuéramos un subproducto de la creación de Dios. Pero ahí hay una contradicción, la cita muy bien Handel. Cómo lo infinito da lugar a algo finito y cómo lo finito puede unirse con lo infinito. Si se une con lo infinito, que es lo que no tiene límites, lo que no tiene forma, lo que no tiene separación, deja de ser intrínsecamente finito, temporal y con límites. Y solamente está lo intemporal, lo infinito. Por lo tanto, nuestra mente se quiebra a la hora de intentar entender este proceso racionalizándolo desde nuestra mente. Por lo tanto, partamos simplemente en la expresión de cómo son los procesos de este viaje espiritual. Primero, efectivamente, en la tradición occidental se parte de el dualismo de Dios y criaturas. Y en algún momento de ese proceso de búsqueda de unión, la unión mística, perdemos el sentido de esto y lo que realmente se abre a nosotros es la experiencia de que somos desde el principio origen, somos desde el principio fuente, somos desde el principio lo divino. Y ya no existe contradicción, porque el llamado misterio en la expresión creativa es ser al tiempo esta existencia dramáticamente temporal, limitada y insuficiente, y al tiempo tener en nuestro seno la expresión del infinito.
En lo que Jesús era perfecto, era en que dejaba espacio a la expresión del Abba, dejaba camino desde el aquietamiento del humano a la expresión del Abba. Y ese despojamiento, ese anonadamiento que expresa el drama de su pasión, es en el fondo la simbología, el arquetipo de el aquietamiento de la forma para que la expresión de lo que desde el principio está ahí se haga completa. Y en ese sentido sí que nos marca el camino. Por lo tanto, en este viaje espiritual de lo que se trata es de caer en la cuenta que desde el origen fuimos, y fuimos ya y no hemos dejado de ser aquel que éramos como cuando la forma que somos no éramos, siguiendo un poco la forma de expresión de Cara. Caer en la cuenta de que no somos solo hijo, no solo somos forma, sino que somos también padre. Y el padre no es el otro, sino el padre es el uno. No hay un no dos. Y al no haber un no dos, tampoco hay un no dos en esta expresión existencial. Por lo tanto, el padre y el hijo es la expresión bipolar de la existencia. Pero al mismo tiempo, esta expresión de ser es una expresión dinámica, no es un compartimento estanco, no es una realidad o un estado fijo, sino que hay una continua transformación. Por un momento, imagínate que tienes visión de tus células, de tus órganos interiormente en ebullición, en continuo cambio. Hace un rato que he comido, mi estómago está moviéndose y está diluyendo la comida va penetrando, siendo absorbida y pasa al hígado y el hígado lo manufactura y hay todo un proceso metabólico de transformación bioquímica y ahí hay un no estar quieto y continuamente mueren células y continuamente nacen. Sabemos que en 120 días todas las células de la sangre han dejado de ser y han vuelto a ser. Y esa continua transformación que se vive dentro del universo corporal que somos, se vive en todo lo que existe. Hay un continuo cambio y ese continuo cambio implica un nacimiento continuo y una muerte continua. También en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. No morimos una sola vez. Morimos continuamente en cada instante. Y ese continuo cambio es desde la forma a la no forma. Y aquí tendríamos que decir, como decíamos la semana pasada, es volver al Padre, volver al Abba, para volver a ser hijo. Esto es, un continuo movimiento místico desde la forma al vacío, desde el ser temporal, limitado, aparente, concreto, al ser infinito, potencia única, potencia pura, sin forma, sin expresión concreta, y continuamente volver a ser. Y este cambio continuo, este proceso continuo, le llamamos evolución. Evolución que se da en lo pequeño y se da en lo grande. Y esa evolución se mueve por una fuerza motora de transformación que quizás apunta en el sentido de lo complejo, que quizás apunta en el sentido de lo diverso y que en los términos teológicos de Occidente expresamos como el Espíritu Santo. Esto es la fuerza motriz que transforma el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre continuamente.
mejor dicho, no que transforma, sino que da evidencia de la presencia continua del origen y el destino en cada momento, y ese movimiento continuo de vuelta a la fuente que somos y al origen que somos. Por eso, sin ningún lugar a dudas, Eckhart puede decir: soy la causa de mí mismo. Por eso, sin ningún lugar a dudas, Jesús le dice, le musita al oído a Tomás: soy el que soy. Lo mismo que decía la zarza ardiente, expresión de todo lo existente o potencia pura: soy el que soy. Yo soy el que soy. El flujo del que hablábamos la semana pasada, ese flujo es y que yo llamo evolución, es evolución continua que implica volver a casa continuamente o estar en casa continuamente, pero estar de una forma dinámica, romper con la estructura física en un determinado momento, volver al origen y volver a expresarse de nuevo en las mil y una cosas. Esto es la manifestación del Abba en el Hijo. Y este Hijo que se manifiesta y se incorpora en cada instante, muere en cada instante y vive en cada instante gracias a un flujo motor continuo, que es la dinámica vital que nos mueve a nosotros. Es la expresión de la potencia pura, del medio divino, en la expresión temporal de todo lo creado. Es la concepción vibrante de la realidad. Y esta es la expresión, descubrimiento que Handokai comprendió y que yo he comprendido de la Trinidad, ese término oscuro, teológico, que nos han sido, en el cual nos educamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la expresión donde se junta la enseñanza del Sutra del Corazón con la enseñanza más antigua que nos manifiesta el profeta de Galilea. Por lo tanto, el Abba no puede expresarse solamente como una no existencia infinita, sino también ha de expresarse como una forma finita. En toda forma finita es el Abba, y toda forma finita tiene en su seno el infinito. Y por eso, porque somos esa expresión infinita, no separada, no limitada, somos no nacidos, somos expresión sin límites, somos también comunión, somos expresión aparente de una inteligencia bondadosa. ¿Y por qué digo inteligencia? Porque a veces pensamos que somos ese ser especial que consiguió tener inteligencia y somos reyes de la creación. Y esa expresión es una expresión profundamente dicotómica. Habrá que decir que en esa expresión de encarnación se llevó a todos los niveles, desde el cuerpo hasta la sensación, desde la sensación hasta la emoción y desde la emoción hasta la inteligencia. Y todo eso no es nada más que la expresión del Hijo. Y por lo tanto, la expresión del Abba, del Padre infinito, también es una expresión de inteligente. Es una expresión que tiene sentido y que tiene una conexión que se nos escapa a nuestra mente, pero que tenemos o somos capaces de intuir desde nuestro corazón en el medio del silencio, que es esa expresión de ser comunión completa y que no somos capaces de expresar porque este drama de ser forma está en evolución, está en
en proceso. Y como diría Teilhard de Chardin, tiene un apunte. Al final, hacer la expresión de la cual fue capaz de hacer el maestro de Galilea. Hay múltiples ejemplos a lo largo de la tradición de los grandes maestros de todo esto. Citar solamente el ejemplo de Lynch cuando habla de la persona verdadera sin rango. Esa persona verdadera sin rango es el Abba del cual citaba Jesús. También el ejemplo de Jesús cuando habla ese término que se ha entendido tan mal en la tradición ortodoxa, negarse a sí mismo. De lo que se trata ahí es de abrir espacio para la expresión del infinito en esta expresión temporal. Y eso está en nuestra mano. Hay que reducir, hay que rendir la conciencia egoica. Hay que rendir y despojarse para que la expresión de la causa, del origen, se quede aquí. Y debemos de viajar a la fuente. Debemos de aceptar morir en cada momento. Y de en ese morir conectar con el seno de la realidad, el seno de nosotros mismos. Esta enseñanza es dura, querida, querido, y es maravillosa al tiempo. Y es dura porque se nos resiste la mente a todo esto. Hemos de quedarnos callados en ese sacén de silencio en el cual expresamos simplemente la realidad, rindiéndonos a que se manifieste lo que ha de ser manifestado. Eso te deseo hoy.